Venía para acá para terminar unas cosas de la educación institucional. Y el taxi le cerró el paso de la bici. Se cayó. Se pegó con su brazo derecho. Se cayó. Y que aparte tiene gripa y diarrea, no sé. Sí, ya no falta que pase. Voy a revisar. Probando, probando. Vale. Probando, probando. Ok. Listo. Pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy viendo la clase de derrame pleural y empiema. La clase fue diseñada por la doctora Diana Silva, R4 de MEI. El contenido de esta clase principalmente vamos a revisar la anatomía y fisiología de las pleuras, el derrame pleural, el tema de empiema, viendo su definición, epidemiología, fisiopatología, abordaje, manejo y complicaciones de los mismos. Para recordar, vamos a tener que la pleura, las dos pleuras, tenemos la parietal y la visceral. La visceral es la adosada a los pulmones, que la cual va a tener indentaciones hacia los lóbulos de los pulmones, y cada uno de los angulitos que se forman o dobleces que se forman van a llamarse recesos, los cuales también cada pleura va a tener su parte, la parietal va a tener su parte costal, diafragmática y mediastínica, y los recesos que estos formen van a ser los costodiafragmáticos, costomediastínicos, vertebromediastínicos y frénico-mediastínicos. La función de las pleuras como tal es facilitar la expansión y la retracción pulmonar, facilitando la armonización entre las fuerzas elásticas y también gracias a la presión negativa que se va a tener en la cavidad pleural, que en la inspiración va a ser, en la expiración, perdón, va a ser de 3 a 5 milímetros, menos 3 a 5 milímetros de agua. Al final de la inspiración, cuando metemos todo el aire, va a ser de menos 30 milímetros de agua. La presión negativa va a favorecer la expansión pulmonar, pues en función del gradiente negativo, de que la presión pasa de donde hay menos presión, de donde hay más presión a donde hay menos presión. El líquido pleural va a ser un ultrafiltrado del plasma, el cual su producción aproximada, según la literatura, es de 0,1 a 0,2 mililitros kilogramo de, de plasma, y esta va a ser producida por los sinusoides, que son células que están adosadas en ambas pleuras. Antes se creía que las células que las producían únicamente estaban en la pared parietal, pero ya se ha visto que también está en la visceral. Por lo que, bueno, este líquido va a favorecer la expansión pulmonar. Y los que sí son y están encargados de la reabsorción son los vasos linfáticos que están adosados a a la pared de la pleura parietal. Estos, cuando se ven sobrepasados o cuando pueden aumentar su capacidad de reabsorción, estos estos conductos linfáticos, hasta por 20 veces en situaciones en las que haya líquido en la cavidad, pero cuando se ven sobrepasados es cuando pues ya ocurren patologías como los derrames u otras acumulaciones de líquido en la cavidad. Normalmente el contenido de líquido pleural va a tener de a 1.000 a 5.000 células por milímetro cúbico, de las cuales de entre 3 al 70% pueden ser células mesoteliales. Pueden haber células de glóbulos blancos como monocitos, linfocitos o granulocitos. Y estas pleuras son membranas semipermeables, por lo que igualmente no van a tener un contenido similar al plasma, al menos en cuanto a glucosa. DHL, que es una proteína que nos habla sobre inflamación a este nivel, puede llegar igual o menor al 50% del nivel del plasma. La albúmina puede estar entre un 50 y el 70% a nivel del plasma, y a nivel de proteínas puede estar hasta dentro de 1 o 2 gramos por decilitro. Y el pH puede ser igual o mayor en comparación con el plasma. Y ahora sí, pasando con la primera patología, que es el derrame pleural, vemos que su definición tal cual es una acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. En cuanto a la epidemiología, un poquito pues, donde hay más literatura, que es en Estados Unidos, menciona que pueden llegar a registrarse hasta 1,5 millones de casos por año. Y en este estudio, que fue un estudio prospectivo en el cual se le dio seguimiento a 365 pacientes durante 12 meses, se obtuvieron que
En función de la patología de base que se tenía en los casos de derrame, es que se asocia una mayor o menor mortalidad, como por ejemplo en los casos de falla cardíaca se puede llegar a tener una mortalidad hasta el 50%, renal y hepática de 46 y 25 respectivamente. También en otro estudio mencionan, en un estudio que recabaron 500,000 casos, fueron debido a falla cardíaca, 300,000 a neumonía, 200,000 a malignidad, en donde los cánceres más comunes por esta patología fueron de pulmón, mama o por linfomas, y donde tuvieron 2,500 casos al año por tuberculosis. En cuanto a la literatura, aquí en México hay poquito estudiado, sin embargo, hay un estudio del INER en el 2012 en el cual se estudiaron a 365 pacientes que llegaron ahí a urgencias del INER y se obtuvieron las prevalencias de qué porcentaje se debía a cada causa, teniendo que ahí, al menos en el INER, un poquito sesgado, fue que 33% fue a causa de malignidad. No cualquier neumonía va a llegar al INER, por eso nada más 24% fue secundario a esto. A TB fue 18%, empiema 11,3% y a otras causas del 14%. La fisiopatología como tal del derrame se va a deber a un desequilibrio entre la reabsorción y la producción del líquido pleural, como ya habíamos visto. En cuanto al exudado, este se va a deber sobre todo a causas que aumentan la permeabilidad por un evento inflamatorio primario y patológico a nivel pleural. En cuanto al trasudado, se puede deber sobre todo a causas de fallas orgánicas, como por ejemplo a nivel de falla cardíaca, porque hay una disminución en la presión oncótica, un aumento en la presión capilar pulmonar, una obstrucción linfática o una disminución en la presión negativa interpleural. Para evaluar inicialmente, sí, justo iniciar el abordaje de las características del líquido pleural, no como tal para dar un diagnóstico, tenemos los criterios de Light, los cuales se van a basar sobre todo en las concentraciones, en comparaciones de las concentraciones de DHL y de las proteínas totales a nivel sérico y a nivel del líquido pleural. Como tal, como les decía, la DHL es una enzima que nos habla de un marcador de inflamación local a nivel intrapleural. El gradiente de proteínas nos habla de un marcador de permeabilidad vascular. Y importante saber que el 25% de los trasudados, que los que son realmente trasudados, pueden llegar a clasificar como exudados. Esto, por ejemplo, en pacientes que están utilizando diuréticos, que tú al apletar volumen, lo que sé que es un poquito, y pues va a verse menos diluida la DHL y las proteínas y te va a salir como si fuera un exudado cuando realmente es un trasudado. No, los componentes, los criterios ya más o menos lo sabemos. Fácil, pues, si todo es menor, es para traslado menor de 0,6 de relación de DHL entre el líquido pleural y DHL sérico, nos habla de trasudado. De gradiente de proteínas totales comparando intrapleural con entre sérico, también nos habla de trasudado, y menor a 2/3 del límite superior normal de DHL sérico, nos habla también de trasudado. Con que se cumpla un criterio para exudado, ya, pues ya se clasifica como exudado. No tienen por qué ser los tres o dos o con uno nada más. En cuanto justo al exudado, las etiologías de esto, pues las causas más comunes son lo que ya veíamos en la etiología del estudio del INER, ¿no? De patologías como cáncer paraneumónico o por TB. Causas menos comunes, pero que aún así nos pueden dar exudados, son los tromboembolismos pulmonares, la artritis reumatoide o lupus, pancreatitis, infartos del miocardio, asbestosis. Y causas incluso más raras son medicamentos, infecciones fúngicas o un síndrome de uñas amarillas, que vi que era como una alteración ahí en el drenaje del líquido linfático, muy raro. Para más o menos igual, cuando no encontramos una causa muy específica, existe esta página Neumotox Online que nos habla sobre cómo ciertos fármacos pueden llegar a inducir, o bueno, a provocar un exudado, un derrame pleural. Y dentro de los que más destacan está el metrotexate, amiodarona, fenitoína, nitrofurantoína, beta bloqueadores, amiodarona, quimioterapia como imiplomicina, imatinib, ciclofosfamida o incluso isotretinoína para cuando estemos pensando que son causas muy, muy raras. Aquí es trasudado, etiología. Como ya habíamos visto, las causas más comunes pues son fallas orgánicas, sobre todo, por ejemplo, falla ventricular izquierda, falla cardíaca, cirrosis hepática. Causas menos comunes pueden ser hipoalbuminemia, diálisis peritoneal, hipotiroidismo, un síndrome nefrótico o fallas valvulares como estenosis mitral. Otras causas más raras, pues pericarditis, urinotórax o síndrome de Meigs.
El abordaje inicial, pues el interrogatorio va a ser clave para llegar a tener una sospecha diagnóstica. Se puede orientar en un 70% hacia dónde apunta la etiología del derrame, pero en un 30% puede llegar a deberse a más de un componente que esté generando ese derrame. Por ejemplo, de las causas más comunes, pues la falla cardíaca, en pacientes con falla cardíaca hay que ver los antecedentes, si tiene edema, disnea, ortopnea. En cáncer, hay que preguntar dirigidamente los antecedentes de cáncer, si tiene alguna masa intratorácica por pérdida de peso. La neumonía, pues la clínica básica de la neumonía, que son la tos, fiebre, disnea, o la TEP, que igual ya sabemos que es disnea, dolor pleurítico, inmovilización. La sintomatología igual no siempre es la misma, pero el más común en relación a una respuesta pleural, pues es el dolor pleurítico, el dolor en la respiración generalizado pulmonar, la disnea y la sensación de opresión. En cuanto a la exploración física, los ruidos respiratorios están dependiendo si el derrame es o bilateral, aumentados o ausentes en las bases y matidez a la percusión. Puede llegar a haber taquipnea si este derrame es muy grande, incluso oírse un frote si el derrame está iniciando, si es muy temprano. En cuanto a los estudios, algunos de estudios de rutina, como la VH, nos ayudan a descartar o sospechar de infecciones. Otros de la función renal y hepática también nos orientan probablemente a la etiología y pues son únicamente para orientar nuestra sospecha, al menos los iniciales. Los estudios de imagen, el inicial o el más común que se tiene, no hablando de un tercer nivel, pues es la radiografía, los cuales pueden llegar a detectar volúmenes distintos de derrame en función de las proyecciones que estemos pidiendo. En una proyección anteroposterior se pueden llegar a ver derrames de 300 mililitros, en una anterior derrames de hasta 200, y ya en una lateral es la que nos va a dar mejores datos en las que se pueden ver derrames de hasta 50 mililitros. El signo, o lo que vamos a ver en la radiografía como tal, se va a visualizar un aumento en la oposidad del emitórax afectado, con las sombras vasculares preservadas y un borramiento pues, clásico de los ángulos donde se está acumulando el líquido. Otro estudio que tenemos aquí a la mano, pues es el estudio de ultrasonografía, que es una buena herramienta más allá para tanto diagnosticar como para guiar los procedimientos. Esto pues tiene cifras muy buenas en cuanto a especificidad, en donde detecta también datos de engrosamiento pleural parietal o incluso visceral, datos de engrosamiento a nivel diafragmático y podemos llegar a visualizar nódulos también con esta técnica, por lo que es una muy buena opción. Justo una tablita que compara los hallazgos a nivel ultrasonográfico en función del tipo de derrame o del hallazgo que tengamos a nivel de intratorácico. En cuanto al exudado, bueno, mencionarlo rápidamente, la cogenicidad va a ser en función si está aceptado o no aceptado y se van a ver como algo anecoico. Se puede llegar a ser homogéneo o no. La pleura suele estar engrosada y otros hallazgos va a depender de la etiología. En el trasudado igualmente se va a ver anecoico, va a ser homogéneo con un grosor pleural típicamente normal. No hay una inflamación como tal que esté causando la inflamación de los tejidos. Otros hallazgos en cuanto al trasudado es que va a ser normalmente bilateral. En cuanto al hemotórax, ahorita vamos a ver unas imágenes, pero normalmente se va a ver más hiperecogénico que los otros dos. La sangre brilla un poquito más en el ultrasonido. Va a verse un poquito más heterogéneo. Las pleuras aquí sí pueden estar engrosadas y otros hallazgos pues nos podemos estar hablando en función del contexto clínico, que hay un hemotórax, atelectasias o consolidaciones. Y en el empiema, que es tal cual pulso a nivel de la cavidad pleural, puede llegar a verse aceptado, heterogéneo, con las pleuras engrosadas o con consolidaciones o broncogramas aéreos. Y en casos de derrames pleurales secundarios a malignidad, pueden estar aceptados o no aceptados, pueden llegar a verse heterogéneos, con las pleuras irregulares, que nos habla, pues, ahorita vamos a ver de que hay un tumor ahí. Puede llegar a verse también metástasis a hígado, a los nódulos o incluso a nivel diafragmático. El protocolo Blue, que bueno, aquí se utiliza bastante al momento de realizar inspección con el ultrasonido a nivel pulmonar, tiene una sensibilidad y especificidad del 92% y especificidad del 93 al 100. Sin embargo, bueno, va a ser operador dependiente y vamos a tener aquí unas imágenes de derrames plurales, en la cual aquí están los ejemplos como tal de a nivel de exudado, que va a ser homogéneo, pero sin datos con masas o que
en función de si tenemos también inflamación, pues ya pueden llegar a ver las pleuras engrosadas. En el hemotórax se ve que brilla un poquito más la cámara del ultrasonido. En el empiema, pues van a verse muchas ecogenicidades, puede llegar a estar septado con una imagen pues bastante sucia, con múltiples componentes dentro de la cavidad pleural, y si está aceptado o no, pues la presencia de como tal de septos de fibrina. En cuanto al ultrasonido, bueno, así se verían las pleuras engrosadas, unas líneas, presencia de líneas, aparte de que hay líneas B, pues se llegan a ver estas dos barreras engrosadas de tamaño. Y lo que les decía, el derrame pleural maligno, que a nivel de las pleuras, si se detecta una masa o una irregularidad, pues nos puede orientar a que se trate de un tumorcillo. Para confirmar, o bueno, hay un signo que se llama del sinusoide, en la cual nos habla que en el modo M no se va a obtener el signo ni de la playa ni del código, bueno, código de barras, ¿no? Pero el signo de la playa no se va a ver. Al contrario, con los movimientos de inspiración y de expiración va a haber una alteración en el volumen, pues los tejidos se van a estar moviendo y va a haber una irregularidad que se van a ver de este modo, y nos habla sobre todo cómo se aleja y se acerca la pleura al ultrasonido, pues nos habla de que algo está nadando por ahí, ¿no? Que son pues justo la pleura. La TAC se considera el gold estándar, sobre todo hay que pedirle siempre contrastada. Las indicaciones de esto pues ya van a ser cuando se tengan casos de infecciones complicadas, cuando una colocación de un tubo pleural no fue exitosa, como ahorita vamos a ver unos casos complicados, previo a un procedimiento quirúrgico, distinguir el engrosamiento benigno de uno maligno gracias al contraste, la sospecha de un empiema, compararlo, distinguirlo de un absceso, que puede ser, o exudados no diagnosticados. Aquí, pues la pleura, se ve el signo de la pleura dividida, en el cual hay un reforzamiento sobre la superficie del derrame que se tiene, y la pleura dividida va a indicar reforzamiento en las pleuras, sugestivo de empiema, y va a haber una ausencia de reforzamiento en el contenido del centro del derrame. Y pues igual que pueden llegar a verse otros signos, como que esté engrosado algún nódulo, engrosamiento pleural a nivel del mediastino, o engrosamiento circunferencial que atrape al pulmón, en el cual pues van a haber distintos niveles de sensibilidad y especificidad, pero todos pues están bastante elevadillos. En cuanto a las indicaciones para una toracocentesis, van a ser aquellos en que la etiología no sea clara o que hayamos tenido una falla de tratamiento. Por ejemplo, si estamos sospechando de un derrame por insuficiencia cardíaca que venga con edema o tornea, pues no está indicado como tal hacer una toracocentesis, pero en casos igual en la que no sea clara la etiología, pues sí, también la terapéutica, que puede llegar a ser terapéutica para resolver síntomas como la disnea en pacientes que tengan una neumonía o sepsis para descartar el empiema, y en caso de síntomas no proporcionales al tamaño del derrame ya visto por imagen. Si es bilateral y hay causa evidente, como les decía, pues no es necesario. Los estudios que se pueden mandar una vez que se obtenga el líquido, unas muestras de líquido pleural, pues creo que aquí ya lo hemos sido testigo partícipes todos. Se va a pedir el citoquímico para medir y obtener los criterios de Light, un conteo celular, un citopatológico como tal, ver células, descartar aquellas células de malignidad. Se va a mandar a cultivo para pues ver que si hay algún patógeno que crezca ahí, y obtener el pH también va a ser importante, que, bueno, sale en el citoquímico como tal. Hallazgos macro, ¿cómo se llama? Que se pueden ver a simple vista en los líquidos de derrame. Vemos que si salen, como en términos generales, términos empíricos, no es como ley, que si sale amarillo o claro, nos puede hablar de un trasudado. Cero sanguinolento o hemorrágico, pues puede ser un hemotórax, una TEP o debido a neoplausia. Purulento puede ser turbio marrón a causa de un empiema o una ruptura esofágica, o lechoso blanco nos puede estar hablando de un quilotórax. Estos son los criterios de Light modificados, y nos ayudan a diferenciar que cuando la etiología no sea clara, conviene y no convence el diagnóstico, buscar otros diagnósticos complementarios. Como tal, ya tenemos los que ya habíamos visto al inicio, y se añaden el gradiente de albúmina sérica en comparación con la pleural, nivel de ProBNP para descartar o confirmar falla cardíaca, también la presencia de colesterol o glucosa, o el pH. Ahorita vamos a ver por qué la glucosa y el pH son también importantes en estos criterios de Light modificados. El conteo celular y diferencial como tal va a ser de utilidad
para abordar y pensar en algunas causas. Por ejemplo, en casos de TB, malignidad o falla cardíaca, pueden llegar a haber linfocitos incrementados. En casos de neumonía, TEP o empiema, va a haber un predominio sobre todo de neutrófilos. O si hay sangre o aire en el espacio pleural, pueden llegar a encontrarse eosinófilos. Pueden llegar a orientar, pero como mencionábamos, ninguno es totalmente específico. En cuanto al microbiológico, la identificación de un patógeno en el líquido no purulento se logra apenas en un 25%, por lo que quedarnos con un solo cultivo negativo pues no podría llegar a ser suficiente. Hay una tasa elevada de falsos negativos y se sospecha de TB. Únicamente se pueden llegar a ver los bacilos ácido alcohol resistentes en el 5%, obtener un cultivo positivo entre el 10 y el 20%, y si aún así la sospecha es alta, pues está indicada la biopsia, el cultivo y enviar muestra para el ADA. El citológico también pueden llegar a verse en 60% células sugestivas de cáncer y 50% son casos de cáncer pulmonar. En este estudio nos habla sobre la sensibilidad para encontrar células que nos orientan una etiología maligna en función del tipo de cáncer. Vemos que como tal, el que más salió fue el tipo de cáncer de ovario, pero de ahí ya le siguen los que mencionábamos al inicio, que era pulmón, mama, gastrointestinal, hematológico, y bueno, ya otros de pulmón o mesotelioma no se llegan a observar o no llegaron a observar tantas células sugestivas de malignidad de este nivel. Marcadores especiales, como mencionábamos, la adenosina desaminasa o ADA es una metaloenzima del catabolismo de las purinas implicado en el desarrollo y proliferación de los linfocitos, por lo que va a estar presente y sobre todo muy elevada en donde hay una proliferación excesiva de linfocitos. Por ejemplo, en casos de tuberculosis, de timoma, pero no solamente de tuberculosis, sino también en casos de timoma, linfoma o empiema. Y en este estudio, un estudio retrospectivo que se analizaron casi 2.200 líquidos plurales, se obtuvo que la concentración de ADA fue elevada, sobre todo en casos de TB, paraneumónico y de malignidad, con, bueno, distintos intervalos, pero es aquí donde más se llegan a elevar e incluso donde se tuvo un nivel más alto de nivel de ADA fue en los pacientes con tuberculosis. La ADA también puede llegar a su prevalencia, la presencia de el valor predictivo negativo y positivo que tenga va a estar en función de la prevalencia de la tuberculosis en la zona donde lo estemos tomando. Como tal, si el ADA puede llegar a estar elevada a más de 250 unidades sobre litro, puede sugerir empiema o malignidad, pero si está un poquito menos elevada, pues nos puede sugerir TB como tal. Este sería como un diagnóstico, un algoritmo diagnóstico si sospechamos de un derrame que sea secundario a TB, en lo cual lo primero pues es la realización de una toracocentesis y una expectoración. Ya si en la expectoración nos sale una confirmación microbiológica, pues se inicia el tratamiento. Pero si con esto no se confirma, se puede llegar a pensar en un bajo o riesgo de tuberculosis resistente, por lo cual se pueden hacer uso de pruebas secundarias como son la helada o la interferón elevado. Se puede llegar a repetir la toracocentesis y la biopsia pleural, y también la baja probabilidad preprueba que hablábamos y que se tenga un nada negativo. Hay que hacer diagnósticos, realizar pruebas diagnósticas alternativas para llegar a otro diagnóstico. También la presencia de biomarcadores que nos pueden llegar a hablar de nivel de la presencia de células neoplásicas a este nivel, con sobre todo en cuanto a un adenocarcinoma, en la cual el CA 125 va a ser bastante elevado. Sin embargo, bueno, estos son solo factores pronósticos que no nos hablan de un diagnóstico como tal. Otro que sí ha estado estudiando es la utilidad de la calprotectina como un nuevo marcador para la confirmación de un derrame pleural a causas malignas, en lo cual en este estudio se obtuvo que es un nivel de calprotectina bajo, nos habla sobre una sospecha alta de malignidad y siempre, o bueno, la recomendación sería tener que biopsiar. En cambio, si se tiene un nivel de calprotectina bajo, la biopsia solamente va a ser indicada si el ADA está mayor de 40. Y si está a un nivel intermedio, pues se tiene que mandar un análisis citológico.
Es así como vamos a llegar al algoritmo final del derrame pleural, en la cual, ante la sospecha de un derrame y ya haciendo uso del interrogatorio y de la exploración física y las pruebas de imagen iniciales como la radiografía y el ultrasonido, vamos a hacer un diagnóstico de ADP, incluso viendo un centímetro de un derrame pleural mayor de un centímetro. Y lo inicial es sospechar si se trata de insuficiencia cardíaca, donde sí, pues se da el tratamiento y vemos la evolución del paciente, y donde no, va a ser indicada la toracocentesis, como habíamos dicho, buscando estos marcadores de los criterios de Light. Y ante la sospecha o diagnóstico por el aspecto del líquido, se puede llegar a dar tratamiento o estudios dirigidos, pero como tal, lo primero es clasificarlo como trasudado o exudado, donde si cumple un criterio de Light al menos uno, pues se trata como exudado, se va o se busca el abordaje etiológico, con una tomografía, laboratorios de acuerdo a la sospecha, y se llega a un diagnóstico, o si todavía no se llega a ese diagnóstico, se pueden llegar a hacer estudios de extensión como una biopsia pleural por videotoracoscopía, una broncoscopía, o si hay datos de hemoptisis o atelectasis o infiltrados. Y si en los criterios de Light no sale trasudado, pues es pensar en otras causas, como ya hemos visto, pedir BNP, PFH o incluso general de orina. Otro algoritmo en el cual, en cuanto a la presencia o sospecha de un derrame pleural maligno, el primer paso pues es hacer la toracocentesis guiada siempre por el ultrasonido. Si hay una mejoría de la disnea, se va a buscar otras causas de disnea, pero si no hay una mejoría, perdón, y si sí, hay que ver si hay una reexpansión pulmonar postdrenaje. Si ese pulmón no es expansible, está indicada la colocación de un catéter pleural permanente, pero si sí reexpande como tal la pleura, se va a estimar la conveniencia de una pleurodesis y tomar unas decisiones conjuntas con el paciente, y también se puede llegar a evaluar la colocación de un catéter pleural permanente, que eso como tal ahorita lo vamos a ver, la fase de los dispositivos pleurales. Hablando de pleurodesis, esta es un procedimiento. Quisiera aclarar algunas cosas en lo que se llama. Ajá. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay, pues como lo mencionó, hay diversos estudios que podemos enviar. Dependiendo de lo que, etiología que nosotros coloquemos, por ejemplo, también sospecháramos que hay una pancreatitis, podemos pedir amilasa. Amilasa debería ser elevada. En cuanto al BNP que él mencionó, si lo midiéramos, se supone debería ser igual a la sangre, se sale más elevado en la pleura o en el líquido. Que en la sangre se puede perder el suficiente, aunque casi siempre estos líquidos no se funcionan, a menos de que produzcan suficiente energía. Los criterios de Light se hicieron principalmente para el sudado. Entonces, un 30% de los que nos dan como data sudados son en realidad sudados. No significa que sean el 100%. Eso hay que saberlo distinguir al momento que nosotros tomamos los criterios de la Light, pues hay que tomarlos como tutela. Y cada vez que nosotros funcionamos un derrame, se van a ir modificando. Entonces, cada vez van a ser menos sencillos y menos específicos. Por otro lado, quería preguntarle si alguien conoce cuáles son los mecanismos de derrame pleural. Fisiológicos, patológicos. Y el aumento de la producción en 4. Ese es uno. Muy bien, sí, uno justamente es por la presión oncótica, otro por la hidrostática o el aumento de la presión sistémica, la presión menos sistémica. Eso es importante porque lo vamos a ver principalmente, por ejemplo, en insuficiencias cardíacas, y es muy relevante para el derrame pleural conocer la fisiología, porque así ustedes cuando vean los estudios van a saberlos interpretar. Cuando ustedes ven que la relación sérica y pleural de proteínas es el 0.4-0.5, pues significa que esas proteínas vienen más de otro ciclo. Hay otro mecanismo que, por ejemplo, es por disminución de la tensión pleural. Ese, por ejemplo, las proteínas están disminuidas con 0.15. Por ejemplo, si fuera un derrame asociado de lactasa. Y el cuarto
En relación al incremento en la producción, sería, por ejemplo, en casos donde hay aumento de la permeabilidad, que sería en casos de inflamación. Entonces, repasen eso, si quieren, te mando un mensajito, te paso un artículo, para que puedan saber interpretar los estudios. Ahora, al momento que nosotros subamos muestras, es importante saber cuánto necesitamos para cada estudio, principalmente para el citopatológico, porque ahí necesitan hasta 60 mililitros. Es lo ideal para que puedan hacer los bloques celulares. Luego, usualmente mandamos menos, pero para que sea más confiable el estudio, tiene que ser hasta 60 mililitros. De los cultivos, pues eso varía, 5 o 10 mililitros, pero sí es importante que sepan que si van a mandar a citopato, tiene que ser 60. Ok. Bueno, como tal. Ajá. Ya después de que sigue lo del tema, ¿verdad? Sí, ok. También los diuréticos, ¿no? O sea, es muy importante que considerar que muchas veces tenemos un derrame pleural que consideramos que no requiere mayor protocolo de estudio, lo asociamos a una insuficiencia cardíaca, una neumonía, y en ocasiones, sobre todo en casos de falla cardíaca, cirrosis, se les da diuréticos. Entonces, parece que los diuréticos modifican el contenido del líquido, ¿no? Lo vuelve más denso. Entonces puede hacer que vire de un exudado a un exudado, y que tú en un momento dado, cuando funciones un líquido que ya fue tratado con diuréticos, que previamente tú no se logró controlar, o la respuesta no fue la adecuada, y decides pasar a una función, puede estar ya modificado por el uso de diuréticos, ¿no? Sí. Entonces, sí hay casos en los que podemos nosotros confundirnos si no tenemos en cuenta estos valores. Incluso hay algunos criterios que ya toman en cuenta si previamente ha tenido el uso de diuréticos. Ok. Sí, justo es como el caso que tenemos en uno que ayer se funcionó, pero había recibido su última dosis de diurético antier. Solamente fueron 20, pero nos salió pues como un exudado. Entonces, Y te metes ruido, ¿no? Ya no sabes exactamente cómo considerarlo. ujú. Bueno, siguiendo entonces con las distintas opciones terapéuticas que tenemos para paliar o quitar ese derrame, está un procedimiento que se llama pleurodesis, que es como tal aplicar un químico para estimular una inflamación y fibrosis entre las pleuras. Como tal, hay distintos agentes que se pueden llegar a utilizar, fármacos, yodopovidona, pero incluso el que se ha visto que tiene mejor eficacia a esto es el talc slurry. Literal es como talco estéril que se aplica ahí y se puede llegar a llegar a pegar a fusionar de nuevo las pleuras. Ahí eso en cuanto a la pleurodesis. Y ya para un manejo de un derrame recurrente, pues hay indicaciones para la colocación de un tubo, como lo son tal cual un neumotórax de acuerdo a las guías, heridas penetrantes a nivel torácico, un hemoneumotórax, un derrame pleural recurrente, empiema o derrames paraneumónicos, un quilotórax o alguna condiciones posoperatorias que esté obviamente suturando mucho esa pleura. Y las contraindicaciones absolutas como tal de la colocación de tubos endopleurales, pues no hay. Sin embargo, sí hay que tener bastante cuidado o no superan los beneficios a los riesgos en pacientes con coagulopatías o que estén tromocitopénicos, o incluso, bueno, algo que sí está establecido es que si a nivel cutáneo hay una lesión, infección o algo, al menos ahí no se debería de picar. Y se nos habla sobre el triángulo seguro, que está a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, a nivel de la línea axilar, que es aquí donde pues está más indicado colocar los tubos o cualquier dispositivo endopleural. Los hay catéteres que pueden llegar a ser tunelizados y están aprobados para derrames recurrentes. Se insertan con anestesia local y se drena el líquido de forma periódica o guiada por síntomas. Están indicados en casos de pulmones atrapados en un derrame recurrente, y hay también sondas que ahorita vamos a ver más adelante en la parte de empiema. Vemos como también en función de las características ectomórficas de los pacientes es que se puede llegar a utilizar un catéteres de diámetros pequeños o de diámetros más grandes. Hay que tener cuidado con las complicaciones al momento de la colocación de tubos y sondas. Pueden llegar a haber complicaciones muy graves como que
se atraviese el corazón, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, o que se inserte a nivel hepático y pues no a nivel pleural. Y ahora sí como tal, Esta es la clasificación del lento. Con la que este convenio. um, es una que estima eh, qué tan indicado está o no colocar un tubo, pero si no me acuerdo bien. Ajá, perfecto. Bueno, es la clasificación del lento, es una clasificación que podemos utilizar cuando tenemos los casos de derrame pleural. Inicialmente, o quizás la van a encontrar más, esta clasificación casi que se utiliza más para pacientes que sospechen que tenemos un derrame pleural de diodosidad maligna, Mm, debido a que la clasificación incluye los niveles de LDH, incluye una relación entre los linfocitos y los neutrófilos del líquido pleural, y sobre todo incluye la clasificación del ECOG, que el ECOG ya sabemos que pues, es una clasificación validada por la OMS, que hicieron un grupo de oncólogos de Estados Unidos para ver prácticamente la funcionalidad de estos pacientes. Entonces, pues, te estratifica entre alto, intermedio y bajo riesgo. Y como bien lo decías, pues sí se utiliza para ver qué se le puede ofrecer a los pacientes. De tal manera que pacientes con bajo riesgo o intermedio de mortalidad sí se pueden beneficiar de una pleurodesis y se pueden beneficiar de la colocación de un catéter tunelizado. Y pacientes de alto riesgo o sea, de mortalidad, en teoría solo se benefician de la colocación de un catéter tunelizado que te dice que no es necesario que tengas el paciente hospitalizado hasta que resuelvas ese derrame al 100%, si no está condicionando la disnea, sino que sí se puede ir a casa con eso. Teóricamente, si tú revisas esos catéteres tunelizados, tendrían que infectarse, bueno, se infectan según la revisión en menos del 5% de los casos. También, pues sí han habido revisiones o pleurodesis, bueno, en pacientes en general, ¿no? Ya no pacientes oncológicos. Sí han habido revisiones pleurodesis o catéter tunelizado. Hasta donde, bueno, yo he revisado, en realidad no se ha mostrado mayor diferencia en mortalidad, en mortalidad más que todo en cuanto a hacer una pleurodesis y colocar un catéter tunelizado, que he estado revisado. Y otra, ¿sabes qué es el síndrome de Contarini? no. Bueno, este síndrome, bueno, te lo menciono porque más que todo por la paciente que todos ya bien conocemos que es Terán Toledo, ¿no? Ajá. Bueno, resulta que este síndrome, cuando si tú lees, lo primero que te dice síndrome de Contarini, un síndrome olvidado, derrame pleural unilateral, que tiene la mayor parte de los casos características de exudado y que posteriormente los pacientes desarrollan un derrame del otro lado y que tiene características del transudado. Entonces, este síndrome, sí, la mayoría de las revisiones sí se ha visto en pacientes con artritis reumatoide. Mm. Y la mayoría de pacientes con artritis reumatoide y algunos reportes de caso en pacientes con lupus. Igual, no difiere nada, pero pues sí es un día que se menciona. Igual como te mencionaba, Sari, recuerden que hasta 15 o 20%, incluso más, los pacientes que tienen un derrame pleural con criterios de LAI para exudado, puede ser el exudado debido a malignidad. Y también, como ya bien mencionaste, por causas, ¿no? En realidad, pues la mayoría de las revisiones dicen que la segunda causa más frecuente es la malignidad, a diferencia del estudio de lineal, ¿no? Y recuerden que en pacientes que tienen, bueno, o sea, luego por casos más frecuentes que vemos, insuficiencia cardíaca la primera, luego cirrosis y la tercera es síndrome nefrótico. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Si un paciente con insuficiencia cardíaca descompensado, cirrosis, desarrolla un derrame pleural unilateral, sí se ha visto un aumento en casos de insuficiencia cardíaca hasta de 50% de mortalidad a un año. O sea, un poquito más. Tantito. Bueno, vamos a seguir entonces con la parte de empiema, del griego empiema tórax, que como tal significa pus a nivel del tórax. Esto van a ser definiciones va a estar dentro de la UNAD a definiciones de infecciones pleurales, que bueno, pueden llegar a haber muchas definiciones como tal de esta, pero en cuanto a la epidemiología del derrame pleural paraneumónico y empiema, es la causa más común de los exudados a nivel mundial, con 32.000 casos al año, al menos en Estados Unidos,
Por ciento de los pacientes hospitalizados por neumonías bacterianas van a llegar a formar un derrame pleural paraneumónico, una mortalidad del 20 al 30% si estos derrames se complican a empiemas, y 20% de los pacientes con neumonía van a formar un empiema como tal. 70% de los casos de empiema son secundarios, perdón, a derrames paraneumónicos, y 30% son secundarios a trauma, cirugía y ruptura esofágica. Aquí entonces ya son útiles los criterios para un derrame complicado, en la cual lo común un derrame no complicado va a ser aquel en el que el pH sea mayor a 7.2, la glucosa mayor a 60, la DHL en menor a 1000 y que haya leucocitos menores a 10.000. Ya se habla de un complicado cuando ya no se cumple alguno de estos criterios, que el pH esté muy bajito, la glucosa muy baja. Y pues como tal, el empiema no hay necesidad de usar algún criterio bioquímico, únicamente si a simple vista se ve purulento, pues ya nos habla de empiema. Algunas comorbilidades que contribuyan a la aparición de empiema, al menos en un estudio realizado, se vio que pacientes con hipertensión, diabetes, antecedente de infarto o de EBC, pues son causas que están aumentadas o que pueden llegar a contribuir al desarrollo de empiema. En cuanto a la fisiopatología de esto, de por qué se llega a complicar, pues justo lo que mencionábamos del pH y de la glucosa, es que inicialmente la presencia de bacterias a nivel de la cavidad pleural, pues no va a llegar ni a consumir tanta glucosa ni a transformar esa glucosa en ácido láctico. Ya para cuando la presencia de todas estas células y de sus productos de desecho consumen la glucosa y se transforma en ácido láctico, pues baja el pH y disminuye la glucosa. O sea, hay distintas fases justo de la instauración de un emplema. La primera es la fase que le llaman seca. Ya para la fase exudativa es donde empieza a aumentar estos productos de desecho. Le sigue una fase fibropurulenta, que es donde comienzan ya los depósitos de fibrina y termina en una fase organizacional, que es la causante o la secundaria, los septos. Como tal, esa era una esquemita y aquí está un poquito más explicado, donde todavía es muy probable que los antibióticos sean curativos, es en la fase primaria, ¿cómo dijimos? En la fase de exudativa máximo, ya cuando tenemos una fase purulenta o ya con presencia de fibrosis, los antibióticos es poco probable que remitan, y ya en estas fases como tal tenemos los criterios de un derrame complicado. En cuanto al abordaje de un empiema, pues vamos a primero mencionar los factores de riesgo, como ya habíamos visto: diabetes, usuarios de drogas intravenosas, que un paciente esté inmunosuprimido, y vamos a generar como una triada que nos hace pensar en que por qué se está persistiendo estos síntomas. Si persisten los síntomas, si los marcadores de inflamación están persistentemente elevados y que no haya respuesta del antibiótico, pues igual nos puede llegar a hablar sobre un empiema. Lo que ya mencionábamos del ultrasonido. Y hay una score que nos habla sobre la probabilidad de riesgos y que aumenta la mortalidad en función de si ciertas características en un empiema están presentes, que es el Rapid Score, que con un puntaje de 0 a 3 va a ser un riesgo bajo con una mortalidad bajita de 1.5. De 3 a 5 va a ser un riesgo moderado con una mortalidad de un 18%. Y si ya se tiene un score de 5 a 7, pues es un riesgo alto con mortalidad hasta el 47%. También hay predictores clínicos previo a esto, pues que nos pueden llegar a involucrar el que se desarrolle un derrame complicado o incluso un empiema, como son niveles de albúmina bajitos, que también la proteína C reactiva está elevada, niveles de plaqueta muy elevados, hiponatremias, las drogas intravenosas que les mencionaba, abuso crónico del alcohol. Y aquí, al menos en este estudio, se vio que en pacientes con EPOC, odds radio de 0.6 a 0.5 no salió que puede llegar a ser protector para el desarrollo de empiema. Pero bueno, el objetivo, el Colegio Americano ¿cómo se llama? De Physicians del tórax, nos hablan que hay una clasificación cuyo objetivo es caracterizar a los pacientes con riesgo de desenlaces adversos y discriminar a quienes se beneficien de drenaje. Estos, sobre todo, los criterios se basan en si tienen una hospitalización prolongada o no, la mortalidad asociada a procedimientos, una toxicidad sistémica prolongada o la disminución de la capacidad funcional.
Y estos como tal son 7 rubros en el cual si se tiene un derrame, el inicial va a ser un derrame paraneumónico no significativo, menos de 10 milímetros en decúbito lateral, y en la cual se pueden indicar todavía antibióticos que pueden llegar a hacer que pueden resolver este derrame. Ya van a ir elevando un poquito tanto el volumen del derrame, que el pH aumente, etcétera, hasta llegar a la última clase, que es la clase 7, que nos habla de un empiema complicado, en la cual ya el derrame va a ser con pus y múltiples loculaciones, en donde se va a indicar tanto antibióticos, drenaje, fibrinolíticos, videotoracoscopía y decorticación por cirugía. La indicación del drenaje como tal van a ser en casos de empiema, en la cual haya pus líquido con gram o cultivo positivo. Se puede llegar a utilizar sondas de calibre de 10 a 14 French, y estas pueden ser adecuadas en la mayoría de los casos. Como tal, no existe un consenso en cuanto al tamaño óptimo del drenaje, y la indicación para retirarlo va a ser una reducción del derrame por ultrasonido cuando ya se tenga un gasto de menos de 200 cc. Hay una mejoría clínica y por laboratorios. Se va a sugerir la vigilancia intrahospitalaria 24 horas posterior a su retiro, y que el pH no es como tal un parámetro definitorio de cuándo sí se puede llegar a retirar, porque ciertas bacterias como proteus pueden producir amonio y elevar este pH. Ahí se supone que el pH es más bien indicatorio de cuándo colocar, se supone, indicatorio de, o sea, de cuándo colocar la sonda, la necesidad que tenga la sonda. Pero ahora, Sí, es complicado. creo que es menos de 7.2, ¿no? Y la manera de que si no tienes pH, pues te puedes ir por niveles de glucosa menores a 40. 40, 50, por ahí. Y los niveles de LDH, ¿no? Que se Ujú. LDH mayor y eso. Y no hay consenso en cuanto a la colocación de los hombres plurales. Se supone que la de 10 a 14 French es porque es menos traumática. También ahí con la relación a las ondas, que es lo que ya hemos platicado con una guardia. Y la que se La de un- produce mucha prioridad así, pues es una que te viene porque tienes que ser un poquito más grande, ¿no? Sí. Lo vas a mencionar más adelante, que también cuando lo dices, Ari, eso de que tiene mucha fibrina, se les puede poner esto de proteínas. No, sí, no como tal, pero sí. Cuando el derrame está complicado, tiene mucha fibrina, o está ahí todo tabicado de tu lado, se les puede poner fibrina y que se ponen este proteínas. Ahora no sé si es idea. Panteplas. Para romper conceptos. Sí. Es intrapleural, sí. Vas a mencionar algo más del retiro de drenaje. No. Bueno, se supone que justo entre 100 y 200, lo máximo que tienes que llegar a hacer el drenaje. Pero ¿de dónde viene ese número? De la producción que habíamos visto. Igual bien, te lo hemos platicado el otro día. Pues, La del 1. Perdón. Mencionar. Los 100 C cuál ya es criterio para reunir. por el simple hecho de, como decía Ana, la relación de producción y absorción, justamente nosotros, esa es la cantidad que nosotros podemos, que se produce y que nosotros podemos absorber como pleural. Lo del 1.75 que habíamos mencionado, ¿no, Seri? De que el peso por 1.75 para darle en cuenta. 1.24. O sea, la producción fisiológica es 1.24 por kilo. Es lo que nosotros debemos estar estimando. 100 es como un promedio, pero en realidad tenemos que ver cuánto produce la persona por su peso. Y también hay otros criterios que, pues, por ejemplo, si el paciente está con ventilador, tiene que estar en parámetros bajos, no tiene que tener alguna alteración por gasometría respiratoria, el drenaje de preferencia tiene que ser seroso, no puede retirarse. Entonces, todas esas cosas hay que considerar. Como tal, a nivel de microbiología, bueno, los patógenos más comunes si se asocian a una neumonía, pues son gram positivos, estreptococos. A nivel de otras causas, gram negativos, intrahospitalaria, Sun aureus metilcilino resistente, o gram negativos como Pseudomonas klebsiella. En casos traumáticos, pues se puede ser por Staphylococcus aureus. Manejo antibiótico, nada más para mencionar
Tenerlo, pues si es un derrame que se adquirió en la comunidad, debe de dar cobertura contra neumonía y ciertos anaerobios con una cefalosporina tercera generación, su macrolida y pues metronidazol pensando en los anaerobios. Aminopenicilinas más una beta-lactamasa o monoterapia con IMI o meropenem. Si ya se adquirió intrahospitalariamente, pues la cobertura contra MRSA, gram negativo, sobre todo pensando en pseudomonas y anaerobios es importante. Metronidazol, cefalosporinas como cetazidima y metronidazol igual, banco o piptazo, line y piptazo también, y ya